Milei no concibe a un ser humano como otra cosa que como un productor y un consumidor, y por lo tanto como alguien que está dispuesto a intercambiar bienes según oferta y demanda. Y sospecha, porque le resulta inconcebible, y le llama altruismo a algo que puede ser no ser demasiado jodido con los demás. Y que las relaciones sociales son relaciones de beneficio, oferta y demanda. Y que como lo que yo hago vos lo necesitas, entonces me lo vas a comprar. Y lo que vos haces lo necesito yo, entonces te lo voy a comprar. Y que eso es todo en la sociedad. Y que cualquier otra variable, cualquier otro factor de conducta, de deseo, de placer, es prescindible o es engañoso. Entonces alguien que tiene una concepción del mundo, de la vida, de los seres humanos, desesperante. Hay muchísimas cosas asfixiantes y desesperantes en la pobreza. Muchísimas. Todas. Entonces sí, tenemos un problema de cómo entendemos y alguien que pretende gobernar un país y no nos ve como otra cosa, no ve la educación como otra cosa que una fábrica de productores y consumidores. Bien, ahí escuchábamos la reflexión de Martín Cohen en 3 Estrellas, el programa de Gelatina que conduce Pedro Rosenblatt, haciendo este análisis sobre el ideario libertario. Ya lo tenemos en comunicación telefónica para dialogar los últimos minutos de Rock and Roll antes de que llegue el mañana, conducido por Mex Urtiz Berea. Martín, ¿cómo va? Lautaro te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estuve en la casa de Mex Urtiz Berea anoche, ayer. Que mándenle saludos. ¿Sí? Hablando del amor, te escuché. Exactamente. Te escuché un ratito, había mucha gente, no llega a saludarte, Martín, quedé del otro lado en el patio, pero éramos muchísimos, sí. Llega el saludo. Bueno, me interesa mucho tu reflexión hablando del ideario libertario, por ahí es más focalizada en lo que piensa Javier Milei. Se me viene a la mente, en una entrevista a él le preguntan por qué estudió economía y dice porque quería ganar plata, no es porque quería cambiar el mundo o porque quería que a la gente le vaya mejor. No, bueno, es lógico, digamos, y es razonable la medida en que es una de las variables que pueden regular las conductas de distintas personas en el mundo en el que vivimos. Lo que a mí me debía, digamos, en lo que nos detuvimos en la conversación con los compañeros en Gelatina, comentando el debate del domingo, no es la instancia en la que alguien se interesa por la economía, que es el elemento indispensable e incluso fundamental para pensar, obviamente, una sociedad y un diseño de un proyecto político, como minimizar eso. No se trata de minimizar, no se trata de sorprenderse de que exista alguien que sigue un determinado recorrido no por vocación o por pasión, sino por plata. Es perfectamente razonable, ocurre muy a menudo. Lo que sí me llamaba la atención, y era lo que estábamos comentando, es alguien que propone, o se supone que propone, o se esperaría que proponga un proyecto político para gobernar el país, en principio durante 4 años, en caso de que ganara, y no parece manejar otro lenguaje que el economicista, ni siquiera el del análisis económico, el del economicismo, que es un grado distinto, en la medida en que va haciendo de la lógica de lo económico no un elemento fundamental, incluso ni siquiera un elemento determinante, porque uno podría acordar con la premisa de que las variables y la dimensión económica es un componente determinante de lo que pasa en una sociedad, sino más aún lo convierte en un todo, lo convierte en un absoluto, y cualquier otro tipo de asuntos que se pongan en juego, cualquier otro, digamos, otros aspectos de la vida, de las vidas personales o de la vida social, parece no poder expresarlo, es decir, parece no poder pensarlo, sino con ese mismo vocabulario, es decir, con esos mismos parámetros y esa misma lógica. Así es como uno entiende o trata de entender que no pueda pensar en el cuerpo, sino como algo que se puede desmembrar y comprar y vender. Incluso el cuerpo de cada cual no percibe ahí otra cosa que un objeto potencialmente comprable o vendible. Lo expresa, digamos, la tan trajinada cuestión del tráfico de órganos, en última instancia, va en correlación con esto que estuvimos comentando y que estamos comentando. Alguien que solamente ve el mundo bajo esa única lógica, no que la destaca, no que la privilegia, sino que la vuelve en absoluto. Un cuerpo no es un cuerpo, es una cosa para comprar y vender. Una vocación no es una vocación, es un emprendimiento para ganar dinero. Y así con cualquier otro orden, que aunque debamos considerar necesariamente sujeto a variables económicas, no se juega solo la variable económica. Martín, ¿y por qué crees que las ideas de Milei o que la figura de Milei fue creciendo cuando por ahí uno escucha el discurso y está claro que muchas veces
no hay cosas como a favor de la sociedad. Lo que yo creo advertir, me parece que hay distintos vectores que pueden eventualmente agregarse o conjugarse unos con otros. En principio me parece que la impronta destructiva tiene una potencia muy grande. Justo escribí ahora sobre eso, pensando en que hay gestos de destrucción, hay agitaciones de destrucción que prometen la construcción de lo nuevo. Y hay gestos de destrucción que se agotan en la instancia de la destrucción. Digo, pensando en lo que vos estás planteando de lo que puede ser verdaderamente propositivo, porque cuando se habla, por ejemplo, ya que todo se ajusta en términos de insisto, no de la variable económica y su importancia, sino del economicismo, la dolarización parece responder a un gesto mucho más fuerte de destrucción del Banco Central, que además es una escena que él mismo actuó en la televisión y en un video que él preparó. Me parece que cobra mucho más fuerza el gesto destructivo que él enarbola que la visualización concreta de la construcción que podría llegar a hacerse en un país sin moneda propia o en un país sin Banco Central. Personalmente lo entiendo en cuanto a que en condiciones muy afligentes, y más que afligentes, angustiantes, pesarosas, en niveles de hastío, en niveles de hartazgo para amplios sectores de la población, uno entiende que el gesto destructivo como tal sea convocante. Porque el que está harto, y muchos tienen buenas razones para estar hartos, comprensiblemente pueden tentarse ante aquello que aparece como la pura descarga de la destrucción. Por momentos lo verbalizan, cuando su flamante aliada, Patricia Bullrich, dice que explote todo, no es en una dinámica de lo que va a generar esa presunta explosión tan deseada por ella. Cuando Milei exclama fuera, fuera, a lo que convoca es al gesto violento de la anulación, de la destrucción, de la expulsión. Y yo creo que eso, razonablemente, digo, yo no lo comparto, por supuesto, y me preocupa, por supuesto, pero es lo que tenemos que preguntarnos, que es cuáles son las condiciones que han hecho posible que el solo gesto de la destrucción, como tal, y lo que tiene de descarga, casi me atrevería a decir lo que tiene de catarsis, pueda resultar atractivo y pueda resultar convocante. Yo además agregaría, me parece que la tendencia de época en nuestro país y en el mundo, de haber subido tan fuertemente los grados admitidos, consensuados en el sentido de naturalizados, no en el sentido de consensuados de un acuerdo que uno presta. El modo en que han subido los tonos, los niveles de violencia y de agresividad, la naturalización de la agresividad y del insulto, el modo en que el registro medio, y esto en la política, en las redes sociales / asociales o en los medios masivos de comunicación, se ha naturalizado, y no es solo aquí, por supuesto, se ha naturalizado un registro de intemperancia y de violencia que Milei expresa perfectamente bien. Mucho mejor que otros que se hacen los violentos o juegan a ser violentitos y que quedan tibios en comparación con Milei, que es un violento de verdad. ¿Se puede desandar ese camino, Martín, socialmente, digo, ¿no? Todo esto que decías, ¿no? Hemos llegado a naturalizar la violencia de diferentes modos, a través de las redes, viendo imágenes en los canales de televisión como, no sé, súper violentas que antes no se veían, o por lo menos había un cuidado, te decían imágenes sensibles, qué sé yo, ahora la ves en el loop a cualquier hora. Me pregunto siempre eso, ¿no? Si se puede, si podemos volver. Mira, nada es irreversible, al mismo tiempo la tendencia es muy amplia y tiene que ver con nuevas condiciones de circulación de los discursos y de las imágenes en la sociedad, en las sociedades. Toda esa amplificación es fenomenal, es extraordinaria y ha abierto y sigue abriendo posibilidades extraordinarias para todos en términos de mirar, ver, leer, intervenir, discutir, contestar. Potencialmente, digamos, hay enormes ventajas que se han producido con la descomunal transformación, las descomunales transformaciones que hemos estado viviendo los últimos años. Pero también está esto. Sí. Y esto otro que está, ha ganado muchísimo terreno muy rápidamente,
y se puede desandar porque no hay nada que no se pueda desandar, y al interior de ese estado de cosas se puede resistir, porque siempre existe la posibilidad de resistir, y de hecho no deja de verse que todo esto que está pasando ha despertado también resistencia. Y la resistencia no, en este punto que estamos diciendo, no es solamente del orden del contenido de lo que se diga, ya estamos como en 2 niveles o más. Está el orden del contenido de lo que se diga, y ahí se expresan las ideologías y los proyectos, y esos proyectos y esas ideologías confrontan y se discuten. Y después está el modo de intervención. Claro. Me parece que en mi ley es muy fuertemente, ante todo, un modo, y que incluso lo que diga puede ser, por eso se puede contradecir con relativa facilidad. No es la misma facilidad para las contradicciones que tenía Menem en los años 90. Menem lo manejaba de un modo absolutamente distinto, y las contradicciones de Menem, su eficacia y su maniobra respondía a otras características. Me parece que en mi ley, que diga una cosa, que después diga otra, que diga que lo va a hacer, después diga que no lo va a hacer, sí hay una línea continua en lo que dice, cuando dice y cuando se desdice, que es la carga de violencia que pone y la carga de agresividad que tiene, y que, digamos, cuando la contiene, justamente, cuando la contiene, lo que está haciendo es contenerla. No es una violencia que no está, no es una agresividad que no le nace, es una agresividad que se le va de las manos o que logra controlar. Nunca no es violento. Cuando alguien está conteniendo su violencia, la violencia está ahí, contenida, pero no está. Nunca no está, y yo creo que eso, de manera preocupante para nosotros, por lo que estamos diciendo, es como una antena que ha captado muy bien una tendencia de época, y que tiene precedentes, tiene evidentes precedentes, tanto en la política como en los medios masivos de comunicación. Insisto, hay políticos que ya vienen jugando el juego del insulto, incapaces de argumentar, impedidos del razonamiento, reemplazan eso, pero políticos, diputados o candidatos a legisladores que intervienen en la Cámara o en las redes o en los medios, insultando. Y en el periodismo también, por eso el periodismo antes. Pero además, si de eso emerge un candidato a la presidencia y ese candidato tiene chances, sí, el panorama es oscuro. Gracias, Martín, por el contacto. Sí. Ya se viene Mex, seguiríamos charlando un rato largo. Nos encantaría que vengas un día, Martín. Sabemos que es temprano, pero bueno. No es tanto, para mí es un placer conversar con ustedes, y son muy generosos en pedirme entrevistas. Yo además tengo que trabajar. Está bien. Claro, por supuesto. Martín, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por atendernos. Les mando un abrazo. Pasó Martín Coban, escritor. Claro, tiene que trabajar. Por Rock and Roll, lo estamos distrayendo un Siempre poquito, pero bárbaro. es interesante escucharlo Es sobre muy interesante, la verdad que estos es muy días finales, horas decisivas Sí. de la cuenta regresiva hacia el balotaje del próximo domingo. Ya se viene Mex. Sí, así que quédense con él. Mañana a las 7 de la mañana volvemos. Chau.